Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Vamos a iniciar hoy con la lectura de la Biblia en el capítulo 1 del libro de Samuel. En el capítulo anterior, es decir, en el video anterior, estuvimos hablando de la tribu de Benjamín y de hecho el suceso que ellos pudieron tener, es decir, una tribu que se vio envuelta en un conflicto bien grande, una tribu que estuvo a punto de desaparecer. La causa ya la sabemos porque la hemos leído. Allí aquella tribu, pues un grupo de ellas violaron a una mujer, de hecho mujer que era de un levita, y eso detonó un conflicto que agravó todo el asunto y pues se desarrolló una guerra interna en el cual la tribu de Benjamín estuvo a punto de desaparecer. Desde el libro de los jueces, se podría decir, hemos volado el libro de Ruth. La razón, se la expliqué en el video anterior, es porque el libro de Ruth solamente habla de el relato, habla de Ruth, la que sería como la bisabuela de quien sería el rey David. Vemos también que en ese relato, se lo anticipo desde ahora, ella es descendiente, ella es una extranjera descendiente de los moabitas. De hecho, vamos a ver cómo se desarrolla el libro de Ruth, pero no lo vamos a leer ahora. No lo vamos a leer porque tengo la idea de seguir, es decir, continuar la misma línea de los jueces hasta que, en un sentido, ya Dios deja de elegir esas personas que serían como jueces o como representantes de gobernantes de algunas tribus de Israel, y ya el pueblo le pide un rey para que gobierne en su totalidad toda la tribu, para que ya tengan ellos un representante que lo una. De hecho, ellos dicen que ellos quieren tener un rey al igual que todas las naciones que están alrededor, que ellos pues conocían que ellos tenían rey. Por esa razón dejó el libro de Ruth. Hay otros libros que también, así mismo como vamos saltando lo vamos a saltar. Ya después que entremos en a tener conocimiento de los reyes, vamos a leer los libros según el rey que esté de turno, y vamos a leer también según el profeta que haya, digamos, profetizado en el tiempo en que ese rey estaba activo. Es decir, hay muchas profecías que pertenecen a un tiempo determinado, sino que cada profeta pues le habló directamente a uno de esos reyes que ocupaban, se podría decir, en ese momento la gobernación, reinaban sobre Israel o sobre Judá. Vamos a leer el libro de Samuel para irnos adelantando a este asunto. Luego vamos a leer el libro de Ruth. ¿Cuándo vamos a leer el libro de Ruth? El libro de Ruth lo vamos a leer próximo a tener un poquito de conocimiento o de información sobre el rey David. Vamos a introducirnos al libro de Samuel desde ya. Dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofín,
del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliud, hijo de Tohud, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no lo tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad, para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, es decir, su parte para ofrecer en sacrificio. Pero Ana daba una parte a Ana, pero a Ana daba una parte escogida, es decir, algo especial le daba a Ana, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijo. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Eso le dijo su marido. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, es decir, Ana hizo una promesa, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignare mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordara de mí, y no te olvidara de tu sierva, sino que diera a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto hay que tenerlo pendiente, es el capítulo 1, versículo 11. Hay que tener pendiente lo que Ana hizo. Ana hizo aquí una promesa. Aquí vemos cuál fue su clamor, cómo oró a Jehová, y le dijo claramente que si él se dignara a mirarle y le diera un hijo, pues ella se lo dedicaría enteramente a él, y ese niño pues sería nazareo. Aquí vemos que ella le da el requisito, es decir, menciona el requisito principal de los nazareos, que no podían rasparse la cabeza, no podían cortarse la cabellera. ¿Por qué? Porque era una señal de consagración su cabellera. Y aquí vemos, asimismo, como en un momento hablamos de que Jacob también hizo un voto de darle la 10ª parte a Jehová, si le hacía bien. Aquí vemos lo mismo. Y todo aquel que hacía voto, es decir, que hacía la promesa a Jehová, pues tendía a cumplirla. Seguimos. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, el sacerdote Elí. Pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Aquí vemos también lo que pensó un sacerdote, porque miraba a una persona que de hecho no escuchaba el sonido de su voz, no escuchaba lo que ella decía, porque aquí dice que su oración estaba
más bien en silencio, era prácticamente en secreto, solamente se movían sus labios, pero su voz no se escuchaba. Y aquí el sacerdote principal, el sacerdote de turno, pues la tuvo, entendió que ella lo que estaba era borracha. Entonces le dijo Elí, el sacerdote, ¿hasta cuándo estará ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Es decir, que una mujer que de hecho tenía mucha tristeza y mucho dolor, es lo que Ana está diciendo aquí. Y le respondió y dijo, ve en paz. Esto le respondió el sacerdote, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le ha hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más tristeza. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más tristeza. Bueno, repetí el versículo, pero no hay problema, creo. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y sus votos. Es decir, ya había pasado un año cuando el niño nació, cuando nuevamente le tocaba a esta persona llamada Elcana, que se podría decir tradicionalmente, como ya hemos leído en el relato, cada año se presentaba en Silot, se iba desde Ramat. Aquí vemos que él era de una de las tribus de Efraín, y él cada año pues se iba hasta donde estaba el tabernáculo allá en Silo a ofrecerle sacrificio a Jehová. Dice, pero Ana no subió ese año, aparentemente, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Según lo que ella había prometido, está claro que de un año, pues 9 meses de gestación, pues el niño apenas tenía o 3 meses o menos, y ella dijo claramente que ella no subiría al templo, al tabernáculo de Jehová, hasta que el niño pues no le fueran quitado su tiempo, se podría decir, de teta, de testado. Aquí claramente lo dice, y que cuando ella subiera, pues ya dejaría el niño allá en el tabernáculo, como ella había prometido, dedicárselo a Jehová, y que fuera el niño pues consagrado como un nazareo. Seguimos con la lectura. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo deteste, solamente que cumpla a Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que los destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño,
Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. El becerro que mataron sería el becerro para el holocausto a Jehová, para presentar el niño. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Así que ella fue y entregó el niño, se lo entregó a Elí, tal cual como se lo había prometido a Jehová. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No, no multipliques palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. Cuando hablamos de muladar, estamos hablando aquí del corral donde, se cuidaban, es decir, se echaban las mulas. Cuando se habla de muladar, se habla de estercolero, se habla de corral, como mucha gente lo conoce aquí en mi país, donde se echan los ganados, la vaca, ese cerco que se le prepara a la vaca, y allí pues esos animales hacen de todo, es decir, tiran todo su estiércol ahí, porque ya es costumbre de dejarlo todo el tiempo ahí, y esos lugares muchas veces paran llenos de estiércol. Porque vamos a ver la palabra muladar en otros libros, y para que puedan entender desde aquí qué significa. Muladar significa estercolero o corral donde donde se echan estos animales, donde tienen las mulas, donde tienen los burros, donde tienen las vacas, donde tienen ganado. Puede ser ganado de oveja u otro ganado. Muladar, el estercolero. Dice aquí que Dios levanta y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ella el mundo. Él guarda los pies de su santo, mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová, desde los cielos. Jehová jugará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Aquí, en un sentido, Ana lo que hace es como una forma de profetizar. Y ella exalta el nombre de Jehová sobre todas las cosas, dándole a entender a todo el mundo que el fuerte es Jehová, y que él levanta al que es caído y le da fuerza, y lo levanta, de hecho,
desde el polvo. Se podría decir que una persona puede estar totalmente empobrecida, caída, y Él lo levanta y lo lleva a un lugar de altura, tanto que lo hace sentarse como príncipe, lo hace ser rey si Él quiere, y así estas cosas. En un sentido, esta profecía se anticipa y nos da a entender también cómo Jehová hizo, digamos, con el rey David. El rey David, un rey que se hizo muy famoso en Israel, fue un cuidador de ovejas. El mismo rey, más adelante lo veremos, dice que desde detrás de los rebaños Jehová lo escogió a él para llevarlo para exaltarlo a un nivel sumamente muy alto, muy especial, porque creo que el título de rey, gobernante, rey es el título más alto que hasta ahora un ser humano puede tener. Y esto pues es parte de eso, es decir, esta profecía indica claramente que Dios a quien escoge pues lo puede levantar y colocarlo en un lugar sumamente especial, y que no importa qué tan caído esté, qué tan empobrecido esté, Dios lo puede levantar. Y no es con la fuerza del ser humano, no es con poder que tiene algún ser humano o alguna persona que logra una posición exaltada, sino es que Dios mismo lo hace con su poder y lo puede colocar en el lugar bien alto, en el lugar superior que Dios quiere colocarlo, o que Dios quiera colocarlo. Se hace lo que Dios quiere, y esto es lo que nos dice esta mujer aquí en esta profecía. Seguimos leyendo. Y Elcana se volvió a su casa en Ramat, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Cuando habla de ministrar, es decir, es que el niño comienza a tener sus enseñanzas y conocimiento de Jehová, conocimiento que le estaba enseñando prácticamente el sacerdote Elí. Seguimos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofreciera sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en sus manos un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para él, para sí, dice aquí. De esta manera hacía con todo Israel que venía a Silo. Cuando hablamos de Silo, es el tabernáculo que está en Silo, que estaba en Silo. Pues todos los israelitas lo que querían pues ir allá a Silo, a ofrecer sacrificios, que de hecho era ahí el lugar adecuado, el lugar que Jehová escogió para que su tabernáculo estuviera ahí en Silo. Ya también esto lo hemos leído y vimos esa profecía cuando el mismo Jacob habló y claramente dijo que en Silo se congregarían pues los pueblos. En Silo, porque allí estaría el tabernáculo de Jehová. Y esta profecía pues Jacob la dijo unos 400 y tantos años, unos 400 o 500 años, mucho antes de que se erigiera un tabernáculo. Dice, y antes de que el pueblo de Israel pues saliera de Egipto, y de que Dios lo introdujera a la tierra prometida. Seguimos. Asimismo, antes de quemar la grosura, es decir, la grasa,
venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grasa primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Cabe señalar que ya sabemos que en este relato, pues el escritor también nos anticipa algunas cosas, porque es una historia que él está contando. Y aquí vemos cómo después de Samuel, esta gente siguieron su misma costumbre de visitar el tabernáculo de Jehová cada año. Y en un momento, pues, el sacerdote Elí, pues, bendijo nuevamente a este señor llamado Elcana y a su mujer. Y de hecho, vemos que ella, la mujer Ana, pudo concebir 3 hijos varones después de Samuel y 2 hijas hembras. Una mujer que de hecho era estéril, pues Jehová le abrió la matriz y ella pudo concebir no solamente un hijo, sino ya vemos que concibió 5 más, particular a Samuel. Con Samuel serían 6, pero Samuel ya era un dedicado directamente a Jehová. Y vemos aquí claramente que Samuel estaba totalmente dedicado en el tabernáculo de Jehová y allí servía ministrando delante de Jehová, es decir, aprendiendo las cosas que el sacerdote le enseñaba. Ya hemos visto aquí también parte de lo que dice el escritor de este libro con relación a los hijos de este sacerdote, que eran personas impías, que eran personas malas, no tenían piedad. Digo esto para que la gente entienda que la palabra impía no se le dice a todo el mundo, sino que impío es aquella persona que hace impiedad, que hace maldad. No es el que no tiene conocimiento de la Biblia o el que tenga, sino es el que hace maldad, pues se le llama persona impía, persona que hace maldad, que no tiene piedad de nadie, sino que es impiadoso. Seguimos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, aparentemente había mujeres que iban a cumplir algunas promesas y que posiblemente se hallaran cómodas estando allí delante del tabernáculo de Jehová. Y estos hombres, estos hijos de Elí, pues seguramente pues la convencían para tener relaciones sexuales, la mancillaban y muy probablemente también fueran obligadas a tener este tipo de relaciones. Y aquí claramente el escritor nos dice lo que pasaba, nos relata lo que pasaba en aquel tiempo. Y le dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Es decir, Elí le dijo a sus hijos
que por qué hacían cosa como esta, porque él escuchaba que el pueblo decía de la forma tan mal que ellos procedían. Dice Elí: no, hijo mío, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces, dice Elí, le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, es decir, era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, la conducta de Samuel era adecuada, tanto que él se iba desarrollando, se podría decir de buena forma, tanto delante de Dios como delante de los pobladores. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Recuérdense que hemos leído que los hijos de Eli le quitaban la carne pues al pueblo de los sacrificios que eran de Jehová. Hemos leído ahora mismo en el capítulo 2, de hecho que estamos en su primera parte, lo que ellos hacían, que ellos le decían a las personas que ellos querían pues su carne cruda, y que no dejaban ni siquiera que la grasa se quemara, que si la persona le decían a ellos que dejaran que se quemara la grasa y después que cogieran toda la carne que quisieran, ellos le decían que no, que ellos querían carne cruda, y si no le daban carne cruda, pues si no se la daban por la buena, pues ellos la tomarían por la mala. Y aquí él, se podría decir el ángel de Jehová, el que Jehová le envía, pues aquí le dice claramente que por qué razón, si ellos tenían su parte, si él mismo le había dado su parte especial, que por qué razón hollaban sus sacrificios, por qué razón ellos tenían que coger del sacrificio que era ofrecido por el pueblo y que de hecho era dedicado a Jehová. Le leo esto y se lo digo de esta forma por si acaso alguno no entendió, para que lo pueda entender claramente, que aquí en un sentido Jehová le está exigiendo que por qué razón le está exigiendo a este sacerdote, él permite que lo que es sacrificado a él, otro lo tomes. Es decir, por qué lo toman de sus hijos, por qué él permite que sus hijos hagan estas cosas, le dice el ángel de Dios al sacerdote Elí. Seguimos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es lo que le dice el ángel de Jehová a el sacerdote Elí, y le dice claramente que en un momento él le dijo que su casa, su descendencia, pues estarían todo el tiempo delante de Jehová de forma perpetua,
Pero aquí el ángel de Jehová dice que Dios se ha retratado y dijo que solamente iba a honrar a aquellos que le honren. Ya las cosas no serían así, que no podría tolerar que sus hijos, los hijos de este sacerdote, pues estuvieran usurpando sus cosas santas, lo que eran las cosas que eran ofrecidas para él. Dice, he aquí vienen día en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verá tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de lo tuyo que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Escuchen la maldición que de hecho profética que le está anunciando este ser angelical a el sacerdote Elí. Dice, el varón de lo tuyo que yo no corte de mi altar, es decir, que Dios no mate, será para consumir tus ojos, es decir, para llenarlo de amargura y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, es decir, que morirán jóvenes. Y te será por señal esto que te acontecerá, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Finés. Ambos morirán en un mismo día. Es decir, que aquí todavía el ángel de Jehová le dice al sacerdote a Elí, por señal, para que tú entiendas que esto es verdad, tus dos hijos, Omni y Finés, morirán en un mismo día. Y yo me suscitaré, y esto dice Jehová, y yo, en un sentido, suscitar es como, lo voy a cambiar por otro, un sacerdote fiel, yo me suscitaré un sacerdote fiel, esto es suscitar, la palabra es, bueno, cambiar por otro es como poner otro en tu lugar, poner otro en el lugar de, es lo que significa esta palabra, que de hecho también la hemos utilizado, la hemos leído en otras partes. Es bien usada, se podría decir, cuando el esposo de una mujer muere y el hermano tiene que tomarla por mujer y suscitarle, se podría decir, hijo, es decir, dejarle parentela al hermano que ya de hecho murió. Se utiliza también esta palabra, es sustituirlo por otro. Esa es la expresión que no hallaba y que quería decir. Y dice aquí Jehová, y yo me suscitaré, es decir, va a sustituir, a sustituir a esos que de hecho tenían que morir y que de hecho podrían ser los futuros sacerdotes, y el mismo Elí, pues ya en un sentido Dios mismo lo estaba desechando y él lo iba a sustituir por otro. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregue a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Aquí escucharon bien claramente. Es decir, esto está bastante claro, donde el ángel de Jehová pues le dice a Elí que él lo iba a sustituir por otros, por un sacerdote que verdaderamente fuera fiel y que de hecho de su familia
de los familiares que quedaran de él, de la línea de los descendientes de Eli, pues tendrían que ir prácticamente a mendigar, a pedirle de favor a ese sacerdote que él iba a levantar, que por favor que lo agregaran a uno de esos ministerios para que él pudiera comer, para que pudieran darle algo de pan, que lo agregara a algunos de los ministerios, se podría decir sacerdotales, o de esa ayuda sacerdotales, para que pudieran ellos pues poder comer. Es decir, que iban a ser bastante mendigos, que iban a ser bastante necesitados. Es decir, lo que quedaran vivos, que Jehová no matara de esa descendencia de él, de sus parientes, digamos, cercanos, pues lo iba a empobrecer, de modo que serían como unos mendigos que iban a tener que irle a rogar. Es decir, después que estos estuvieron en un lugar bien adelantado, es decir, que estuvieron en una altura muy especial, que estuvieron título de sacerdote y título de señores, pues Jehová lo iba a humillar de modo que iban a tener que rogar para poder comer. Iban a tener que rogarle a aquel sacerdote que Dios levantaría y que lo colocara en el lugar que de hecho era el lugar que ocupaba Elí y sus familiares. Dios pues lo iba a desechar e iba a buscarse un sustituto que fuera fiel y que hiciera conforme a todo lo que Dios mismo le mandara. Vamos a dejar esto hasta aquí. Luego vamos a entrar al capítulo 3 del libro de Samuel, para seguir obteniendo conocimiento y poder explicar con claridad cada punto de las cosas que vamos a leer. Vamos a dejar el video de hoy hasta el capítulo 3 del libro de Samuel. Ya para el próximo video vamos a ver hasta dónde podemos llegar y podamos explicar con claridad todos los asuntos. Esto es sin prisa. Cada video podemos avanzar algo más. Seguimos con la misma idea de leer la Biblia completa y dar explicaciones de cada uno de sus puntos, de los puntos más sobresalientes. Hasta la próxima.